Hola, muy buenas noches para todos, feliz sábado, espero que se encuentren muy bien, vamos a esperar que más personas se conecten, pero como el video queda guardado, pues espero que estén pasando un excelente inicio de sábado, que su semana haya estado súper bien. Les cuento yo que mi semana estuvo un poquito ocupada, pero súper bien y súper contenta porque gracias a Dios pues estoy acá en mi casita en Colombia con mi familia, disfrutando con mi hermana que hace mucho tiempo pues no estábamos juntas para grabar y hacer cosas como Dulce Alabanza, así que estoy muy contenta. Y bueno, quiero que me digan desde dónde me saludan ustedes y bueno, para los que no me conocen, yo soy Shayel Suárez y bueno, hago parte de este ministerio Dulce Alabanza y les saludo desde Medellín, Colombia. El día de hoy este live es específicamente para hablar sobre el tema de el colportaje. Para aquellos que lo saben, yo tuve la oportunidad, la grandiosa y maravillosa oportunidad de colportar por primera vez en diciembre de 2022 y me encantó. La experiencia del colportaje fue una experiencia muy hermosa que me transformó la vida, así que decidí volver a colportar en este verano. Y sin duda las experiencias que hay para contar son infinitas y la manera en la que Dios actuó a través de mí y a través de cada uno de mis compañeros del programa, pues es increíble. Así que, bueno, el día de hoy les voy a contar y voy a comenzar hablándoles sobre un testimonio que me tocó mucho el corazón. Y este testimonio es sobre una mujer llamada Ashley. Bueno, resulta que estábamos colportando una mañana, era como el principio del día de colportaje y yo estaba un poco desanimada. Mi líder me dijo, mira, ahí en la camioneta que está al lado hay una familia, ve a hablarle que seguro ellos van a querer alguno de los libros para los niños, porque la familia tenía niños. Yo hablé con esa familia y no estaban muy interesados, pero me apoyaron con algo. Al siguiente carro que estaba al lado decidí hablarle, solo vi un señor en la puerta y su esposa estaba al lado. Cuando él baja el vidrio yo le comienzo a hablar, le empecé a explicar sobre los libros, libro de cocina, libro de comida, pero cuando yo giro la mirada hacia la mujer que estaba sentada al lado de él, ella estaba llorando. Tenía los ojos muy rojos, pero ella se limpió las lágrimas y comenzó a escucharme. Yo no sabía qué hacer, si detenerme, si continuar, pero pues decidí continuar con mi presentación. Ella se veía muy interesada en aquellos libros, comenzó a mirarlos, el de niños fue el que más le interesó ya que tenía una niña. Me dijo que se iba a quedar con ese libro. Y a la hora de hacerme la donación, el dinero que ella me había dado de donación era mucho más que el dinero que equivalía a un libro. Así que yo le dije a ella si deseaba quedarse con algún otro de los libros. Y gracias a Dios ella decidió quedarse con 4 libros de los que yo llevaba. Pero lo más bonito de este testimonio es que yo hice una oración. Hice una oración sin saber qué le pasaba a ella porque ella estaba llorando y yo no tenía conocimiento de su situación. Así que yo decidí orar. Oré por todas las cosas que posiblemente estuvieran pasando, algún problema familiar, espiritual, económico, muchas cosas. Y cuando abrí los ojos, ella estaba llorando aún más. Ella se bajó del carro, me abrazó y me dijo que yo era un ángel que había sido enviado por Dios para responder sus oraciones porque ella estaba esperando esa oración. Ahí pues a mí también se me aguaron los ojos porque soy una persona muy sensible y agradecí mucho a Dios por haberme mostrado su mano en ese día que no había comenzado siendo el mejor día para mí, pero definitivamente Dios siempre me pudo mostrar su mano a lo largo del verano. Así que me parece importante que no debemos dejar que nuestro estado de ánimo influya en nosotros. ¿Cómo así? Es normal que nosotros estemos tristes, es normal que estemos desanimados, no siempre tenemos que llevar una sonrisa de oreja a oreja, pero debemos recordar que Dios nos ama y que realmente tenemos muchas más razones para agradecer y estar felices que las razones que nos afligen. Así que eso era lo que yo tenía en la mente y decidí ser agradecida con Dios por cada cosa que me daba en el día a día y dejar de pensar en si un día no me fue tan bien o si alguien me habló mal y recordar todo ese amor de Dios, y eso era lo que me mantenía sonriendo día tras día. Otro testimonio que tengo es sobre un hombre llamado Zach. Bueno,
yo estaba colportando en una hilera de casas, se llaman home trailers, que son como casas de lata, casas de gente de pocos recursos. Y yo llegué y toqué a su casa. Él como que no me abrió, yo toqué nuevamente y cuando él me abrió, yo veo un hombre blanco de ojos azules, o sea que era nativo. Y normalmente ellos son un poco rudos con nosotros los colportores, así que yo ya estaba como un poquito predispuesta, ¿verdad? Pero también me di cuenta de que los prejuicios son muy malos. Así que yo aún así empecé a hablar con él, empecé a explicar y él realmente fue muy amable, así que rompió ese estereotipo que yo tenía. Pero al final de mi presentación él me dijo, yo la verdad no tengo dinero, así que si lo que estás buscando es algún dinero, pues yo no te podría apoyar. Yo le dije que no pasaba nada, que yo no estaba buscando dinero, que yo le quería dejar un material, que yo le quería decir que Dios lo amaba mucho y le quería ofrecer una oración. Así que oré por él. Cuando terminé de orar por él, él me dijo que le parecía interesante que yo hubiera orado por enfermedad, ya que él estaba en fase terminal de cáncer. Cuando él me dijo eso, yo quedé en shock. Yo no sabía qué decirle, no sabía cómo reaccionar, pero le dije que lo sentía mucho y le pregunté si podía volver a orar por él. Así que nuevamente oré, pero esta vez oré específicamente por el problema que él estaba teniendo, para que Dios estuviese con él. Él me dijo que era una misionera de Dios y que estaba muy alegre de que yo hubiese podido llegar a su casa a orar por él. Un momento después, él y yo nos quedamos conversando un poco. Él me habló sobre su vida, sobre qué le había ocurrido, cuál era el problema que tenía, por qué le había dado cáncer. Y al momento llegó su esposa. Cuando su esposa llegó, él le dijo que mirara los libros, a ver si le interesaba alguno de esos libros que yo tenía allí. Y la esposa muy amablemente pues los comenzó a mirar y ella se interesó en algunos de los libros. Zach llamó también a otros vecinos y los vecinos se acercaron a ver los libros y llamó a otros vecinos más y se acercaron. En conclusión, al final mucha gente estaba allí escuchándome hablar sobre los libros, sobre el amor de Dios, y Zach de verdad que fue una bendición en mi vida y gracias a Dios yo pude ser también una bendición en la vida de él. Así que el colportaje también me ha hecho darme cuenta de que más que entregar libros, nosotros entregamos un mensaje, que es el mensaje de salvación. Y más allá de que me puedan apoyar con alguna donación para mis estudios, es también lo que yo puedo hacer por ellos. La oración que puedo entregar, el abrazo, la sonrisa, el canto, la literatura. Todo eso es un gran testimonio que de verdad impacta la vida de la gente y nosotros no sabemos hasta dónde una persona necesitaba esa oración, necesitaba esa sonrisa, necesitaba ese abrazo para ser salvo. Así que por eso, más allá de dinero, más allá de libros, esta experiencia de verano fue muy enriquecedora espiritualmente y realmente cuando tú te dejas de enfocar en esas cosas, Dios te bendice abundantemente. Bueno, también tengo otro testimonio muy bonito. Este testimonio es sobre un hombre de Brasil llamado Said. Era un día de colportaje lluvioso. Los días de colportaje lluvioso son muy difíciles porque nosotros llevamos una sombrilla en la mano, el bolso de libros en la mano, otros libros. Es muy complicado caminar y hacer las presentaciones debido al clima, ¿verdad? A la sombrilla. Entonces yo iba pasando por unos negocios caminando con mi sombrillita y pasé al frente de un negocio gigante que tenía los vidrios polarizados. Entonces yo dejé mi sombrillita ahí y empecé a pensar si entrar o no entrar. Ese día me habían tratado muy mal. Era de tarde ya, me habían tratado muy mal en la mañana y yo estaba muy indispuesta. Bueno, un poquito indispuesta. Así que yo empecé a caminar, como de un lado al otro. Ahí al frente del negocio empecé a caminar. Sino que como no se veía nada hacia adentro, se me olvidó que sí se veía de adentro hacia afuera. Entonces yo estaba caminando de un lado a otro pensando si entrar o no entrar, hasta que me paré enfrente de la puerta, cerré los ojos, hice una oración y entré. Cuando yo entré, había un hombre atrás, el negocio estaba vacío y era gigante, había un hombre atrás, mirándome como con cara de confundido. Y yo, ay, él me estaba viendo, qué pena. Entonces yo entré, comencé a hablar con él y cuando le empiezo a hablar en español, porque parecía que era latino, él quedó como... Y yo le pregunté, ¿inglés? Y me dijo un poquito, y ahí fue cuando me dijo que él era de Brasil y se llamaba Said. Yo comencé a hablar con él, empecé a explicar los libros y él me dijo que
realmente no estaba interesado en los libros, pero me preguntó si yo era cristiana. Yo le dije que sí. Después de toda la presentación que yo le hice sobre los libros de Jesús y eso, pues de ahí fue que surgió ese tema. Cuando yo le dije que yo era cristiana, él comenzó a hablarme de la mala relación que él había tenido con la iglesia y con los cristianos a lo largo de su vida, que era la iglesia, un sitio en el que él se sentía juzgado y que sentía que los cristianos se sentían superiores, siempre mostraban superioridad y lo trataban mal, porque él tenía otras inclinaciones, porque él tenía otras creencias, así que también era ateo porque él realmente no creía en Dios. Me pareció muy interesante y empecé a hablar con él. Yo le empecé a explicar y obviamente le dije que Dios lo amaba con todo su corazón y que todos éramos igual de pecadores e indignos y que no se tenía que sentir mal porque algunas otras personas lo juzgaran, que él tenía que entender que no somos perfectos, que todos somos pecadores, pero que Dios lo amaba a él incondicionalmente y que lo aceptaba con los brazos completamente abiertos para transformarlo y mejorar su vida. Así que al final él me dijo que me iba a apoyar. Cuando él me dijo que me iba a apoyar, dijo que no solía hacer eso, apoyar a alguien, pero dijo que como era para los estudios y por mi actitud, por mi sonrisa y por como la amabilidad con la que yo le hablé, de verdad lo había cautivado y él tenía la iniciativa, pues tenía el deseo en su corazón de ayudarme. Algo que me marcó mucho, que él me dijo al final de esa conversación fue: gracias a ti, yo pude cambiar el concepto que yo tenía sobre los cristianos. Bueno, me impactó y también me entristeció un poquito, porque comencé a pensar que a veces nosotros vemos las personas como proyectos. Las personas son proyectos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo tiene que obrar en cada una de ellos para transformarlos, ¿verdad? Pero a veces nosotros queremos robarle el trabajo al Espíritu Santo y queremos transformar corazones, transformar vidas. Y lo más triste es que siempre queremos comenzar no por el corazón de las personas, no mostrando el amor de Dios, sino imponiendo. Es que tú te tienes que vestir así, es que tú tienes que hablar así, es que tú tienes que hacer esto, esto y esto y esto para poder ser considerado un hijo de Dios y poder, no sé, entrar a la iglesia, poder hacer muchas cosas. Y de ahí es cuando las personas se empiezan a alejar, porque nosotros mismos como cristianos, como creemos que somos superiores a los demás, entonces comenzamos a juzgar. Pero ¿qué pasa si nos vemos todos iguales? Igual de pecadores, igual de no merecedores de la gracia de Dios, igual de necesitados de Jesús, iguales. Si nos vemos iguales, podremos entender que Dios tiene un amor inmenso para cada uno de nosotros y que nuestro deber como cristianos es mostrar ese amor que Dios tiene con nosotros y mostrárselo a los demás pecadores, para que puedan entender que tienen un Dios de amor que los ama incondicionalmente. Así que quiero hacerles esa invitación muy importante y muy especial a que sean amables, sean sonrientes con todos. No se preocupen por juzgar, que eso le corresponde a Dios y a su debido tiempo cada quien responderá por sus propios actos. Así que es algo importante que quería resaltar. Bueno, además de esto, también quería hablar sobre la experiencia, la convivencia en el lugar. Bueno, les cuento que esta vez estuvimos 2 meses y medio, bueno, 3 meses realmente, sino que yo me tuve que devolver antes porque tenía que sacar mi visa de estudiante, ya que ahora voy a ir a estudiar a los Estados Unidos. Gracias a Dios me dieron la visa, estoy muy muy contenta por eso, porque voy a poder ir a estudiar. Pero eso hizo que me tuviera que regresar 20 días antes de la fecha en la que finalizaba el colportaje. Aún así fueron 2 meses y medio llenos de muchas experiencias, conocí personas maravillosas, hice nuevas amistades y lo más lindo del colportaje, bueno, no lo más lindo, pero una de las cosas más lindas es que tú estás compartiendo con personas que creen en lo mismo que tú, con jóvenes que tienen tu misma fe, que tienen ese mismo amor por Dios y esa misma pasión con la que hacen las cosas para Dios, ya que es difícil encontrar mucha juventud que todavía ame las cosas de Dios, que todavía ame compartir de Dios y que no se avergüencen de ello. Así que le agradezco a Dios por permitirme conocer tantas personas tan increíbles, tan bonitas, tan sonrientes y pues sobre todo tan perseverantes en la misión.
Así que nuevamente, ok, agradezco mi programa que es Las Carolinas Magabook, porque de verdad son mi segunda familia y me han acogido muy bien en diciembre y ahorita en verano. Bueno, tengo otro testimonio que contarles sobre una mujer asiática. Esto me parece interesante porque realmente colportando me he podido dar cuenta de que las personas asiáticas tienen otro tipo de creencias y no suelen apoyar este tipo de movimientos o de proyectos como el colportaje, ya que ellos no creen en lo mismo que nosotros y pues no les gusta. Así que era un último negocio de una fila redondita de negocios que yo estaba haciendo. Ya era tarde y ya era hora de que mi líder viniera por mí. Así que yo estaba entre llamar a mi líder o ir a ese último negocio que se veía afuera que era un negocio asiático con sus letras y sus cosas. Y yo dije, no voy a ir, voy a llamar a mi líder. Llamé a mi líder y mi líder dijo que ya venía, pero se empezó a demorar. Cuando él se empieza a demorar, como que el Espíritu Santo me empieza a retumbar en la cabecita y algo me dice, ve al negocio, ve al negocio, ve al negocio. Y yo, bueno, voy al negocio. Cuando entro, saludo, no hay nadie, y vuelvo a saludar, no hay nadie, y cuando saludo por tercera vez sale una señora, muy amable, muy sonriente, y me pregunta que qué necesito, con un inglés muy difícil de entender. Así que yo le empecé a explicar rápidamente para no demorarme, y ella me dijo, no English. Entonces yo ya no sabía qué hacer porque ella no hablaba inglés, claramente no hablaba español y ya yo no manejo más idiomas. Entonces yo estaba muy como preocupada y no sabía qué hacer y realmente yo le iba a decir a ella que gracias, que adiós, me iba a ir. Pero ella me hizo seña como de espérate, se fue, volvió, agarró su celular, puso el traductor y me lo entregó para que yo hablara y le tradujera a ella en su idioma qué era lo que yo le quería decir. Me pareció muy interesante porque la iniciativa no fue mía, sino de ella, porque realmente estaba interesada en escuchar qué era lo que yo tenía por decir. Así que yo, bueno, muy alegremente acepté, empecé a hablarle y cuando le terminé de explicar, ella habló también en el traductor y me lo entregó a mí para que yo entendiera qué quería decir ella. Al final, gracias a el traductor fue que nos pudimos entender un poco. Y ella fue muy linda ya que me dejó sentarme, pasar a su negocio, me ofreció un vasito de agua, fue súper linda y estaba tan feliz viendo esos libros. Ok, parte importante del testimonio es que nuestros libros están en español y en inglés. Ella no hablaba español y no hablaba inglés. Ella se llevó 2 libros, uno de cocina y uno cristiano, pero ella se los llevó a pesar de no entender nada de los libros. Ella los miró y le gustaron y me dijo que iba a intentar como pasarlos en el traductor o hacer algo para poder leerlos porque a ella de verdad pues le interesaban esos libros. Así que yo me sentí muy contenta y muy utilizada por Dios al poder haber dejado esos libros a pesar de que ni siquiera fueran el idioma que hablaba ella, lo cual también me pareció increíble. Y una vez más, Dios me demostró que yo no debía poner prejuicios en las personas, ya sea por su etnia, por su cultura, porque a veces yo tenía ese prejuicio, pero otra vez Dios lo rompió y me mostró que realmente Él tenía planeado para mí ser de bendición en cualquier lugar, con cualquier persona, en cualquier circunstancia. Así que también le agradezco mucho a Dios por ese testimonio. Realmente este verano fue bastante complicado por el clima. Hizo mucho sol. Al principio del verano no hizo tanto sol, estaba como nublado, estaba como aceptable, ¿verdad? Y yo decía, pero si esto es el verano, esto no es nada, esto no pasa nada. Y la gente me decía, los que ya habían ido, decían, alégrate de estos días tan nubladitos que están haciendo, con poco sol, porque después vienen los días más fuertes. Yo no sabía a qué se referían hasta que comenzó la segunda parte del verano, que ya era julio, finales de julio. Empezó a calentar de una manera increíble. El sol te pegaba tan fuerte que tú salías a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde ya tú querías detenerte de colportar, ya no querías seguir caminando, te sentías mareado, cansado, abatido. Así que realmente
la fuerza que yo pude tener para durar todos los días colportando de 11 de la mañana a 12 del mediodía a las 7 de la noche, 7 y media, 8, fue solamente porque yo le pedí esa fuerza a Dios, porque era una fuerza que en mí misma no estaba. Yo no tenía esa fuerza para continuar colportando por tanto tiempo en ese clima, en esas condiciones, medio deshidratada a veces. Así que de verdad que fue Dios quien me pudo dar esa fuerza y ese ánimo para continuar. No solo la fuerza, sino el ánimo. Porque es muy difícil cuando a nadie le gusta el rechazo, ¿verdad? Es muy difícil cuando tú vas puerta por puerta, casa por casa, carro por carro, persona por persona y te dicen no, no quiero, no estoy interesado, no, no. Y no es solamente el rechazo, sino el maltrato, porque a veces nosotros llegamos a sufrir cierto maltrato de parte de mucha gente que simplemente no está de acuerdo con lo que estamos haciendo, que no tiene nuestras mismas creencias, que no cree en Dios, que le parece que deberíamos estar trabajando en otra cosa más útil y no dando libros, etcétera, etcétera. Pero realmente al final del verano Dios me ha podido demostrar que todo lo que yo haga por Él, todo lo que yo sufra por Él, todo lo que yo me entregue por Él, se va a ver recompensado de una forma, de otra, en el futuro, en el presente, futuro cercano, futuro lejano. Dios siempre se manifiesta y de verdad que es increíble ver cómo siempre Él cumple sus promesas. Yo le pedí a Dios algo cuando yo comencé a colportar. En el invierno yo comencé a colportar sin una meta específica, económica o de libros. Yo colporté porque tenía ese interés por saber cómo era la experiencia y colportar. Pero ya que había colportado una vez, en este verano sí me puse algunas metas, tanto espirituales como económicas, como sociales, etc. En mis metas yo tenía entregar cierta cantidad de libros todos los días, que es algo complicado porque era cierta cantidad de libros alta, realmente un poco alta. El primer día logré la meta, el segundo también, el tercero también, el cuarto, el quinto, y así sucesivamente, y gracias a Dios, hasta el final del verano yo pude mantener esa meta día tras día de los libros. Claro, hubo días que fue mucho más difícil que otros, hubo días que entregué muchos más, gracias a Dios, y hubo días en los que yo estaba a punto de rendirme y yo pensaba, no, hoy no pude, hoy yo llevo un libro, llevo 2 libros y ya se va a terminar el día, ya no sé qué más puedo hacer, no sé a quién le puedo ofrecer los libros, qué puedo hacer, y yo siempre oraba mucho porque si ustedes se vieron el live pasado del colportaje se darán cuenta de que la oración es mi superpoder, la oración es mi arma secreta. Así que yo siempre oraba y le recordaba a Dios cuál había sido mi petición. No como exigiéndole a Dios, pero sí como diciéndole, Dios, si es tu voluntad, ayúdame porque siento que no puedo y no sé qué más puedo hacer. Y Dios siempre, todos los días, colocó a alguien, colocó algo, alguna situación, alguna circunstancia que pasaba y yo siempre lograba llegar a esa meta mínima de libros. Y yo vi a Dios, la mano de Dios tan reflejada en ese acto que yo no bajé de esa meta que yo le había pedido al principio del colportaje. Y no es por mis propias fuerzas, ni por mis propias habilidades, ni porque es que yo colportaba muy wow, no, realmente es por Dios, porque es Dios el que obra a través de nosotros y porque es el Espíritu Santo el que habla y habla y habla en la mente y en el corazón de la persona mientras que yo estoy dando mi presentación. Yo estoy totalmente convencida de que en esos minutos de silencio que pasaban cuando yo presentaba y la persona empezaba a mirar los libros, era el Espíritu Santo que le estaba hablando a esa persona en la cabeza. Eso lo dijo un colportor que fue a visitarnos allá al programa, se llama Steve, no recuerdo muy bien su nombre, pero él es un colportor de excelencia, un colportor muy teso de verdad, que lo admiro mucho, y él nos dijo eso que era pues algo muy importante, y era que debíamos hacer silencio mientras la persona no hablara. Yo al principio pensaba que era al revés, que yo no podía dejar un espacio de silencio entre la persona y yo porque la persona iba a pensar lo mejor y iba a decir no, ya no quiero. Entonces yo hablaba y hablaba y mientras la persona miraba el libro yo hablaba y hablaba y hablaba y no dejaba de hablar hasta que la persona
pues dijera si tomaba la decisión de llevarse algún libro o si no. Pero desde que él dijo eso, yo pensé en ver si funcionaba. Entonces yo empecé a hacer silencio mientras la persona revisaba los libros y realmente ahí es cuando el Espíritu Santo obraba en esa persona y le daba el deseo de ayudar y de obtener esos libros. Otra cosa muy importante en la que me enfoqué en este verano fue en sacar los libros cristianos. Nosotros manejamos bastantes tipos de libros, no solamente contenido cristiano, aunque todos tienen contenido cristocéntrico, como algunos versículos, etc. Tenemos libros de cocina, libros de salud mental, libros para niños, libros de recetas, libros de sanidad para enfermedades, etcétera, etcétera. Pero hay un libro que nosotros entregamos que es El Camino a Cristo. Ese libro no se llama El Camino a Cristo cuando lo colportamos, sino que se llama En Búsqueda de la Paz. La razón es porque las personas al ver el nombre Cristo se indisponen automáticamente a querer leer ese libro, porque Cristo no me interesa. Así que se llama En Búsqueda de la Paz. Y es un libro que me sirvió como una herramienta excelente para muchas situaciones y muchas circunstancias que la gente estaba viviendo. Y es que últimamente la gente tiene problemas con su esposo, con su esposa, problemas con sus hijas, problemas de depresión, problemas de ansiedad, problemas de alcohol, tabaco, drogas, etcétera. Y siempre me encontré con mucha gente que necesitaba ese libro, que lo necesitaba, de verdad lo necesitaba, o el de Respuestas de Dios. Y eran personas que tú los ves y tú no piensas que van a estar interesados en conseguir un libro que se llame Respuestas de Dios a tus preguntas. Un hombre tatuado, fumando, y que me dijera, yo estoy interesado en ese libro que se llama Respuestas de Dios a tus preguntas. Eso es algo que primeramente me sorprendió muchísimo cuando comenzó a pasar, pero luego me di cuenta de que eran las personas más necesitadas de Dios, que estaban buscando ayuda y que a pesar de estar en su condición, ellos reconocían que necesitaban buscar una ayuda divina, ayuda de Dios. Así que gracias a estos libros tan buenos, pues pude hacer un impacto en la vida de las personas. Dios pudo hacer un impacto a través de mí en la vida de muchas personas. Y también pude sacar algunos estudios bíblicos. Sí, algunos estudios bíblicos de personas que estaban muy interesadas en saber más de Dios, en escuchar sobre Él. Hubo muchas personas que al final de mi presentación me decían, ¿en qué iglesia te reúnes? ¿A qué iglesia te congregas? Mira, anota mi número que yo quiero ir. Así que yo siempre me contactaba con esas personas, les hablaba y les mandaba el contacto de algún otro pastor, alguna persona que estuviera en el sitio donde estábamos colportando. Así que realmente esta experiencia fue una experiencia enriquecedora en todos los aspectos, y así como la vez pasada, otra vez estoy eternamente agradecida con Dios por tanto amor, por tantas bendiciones, por tantas experiencias y por haberme permitido cumplir las metas que yo tenía en este verano. Realmente me parece muy importante que nosotros le pidamos a Dios. Dios te conoce. Dios conoce tu corazón, Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Lo que hay en tu mente, lo que hay en tu alma. Si tú estás buscando una beca para universidad, Dios ya lo sabe. Dios lo sabe porque Dios tiene el poder de saber qué es lo que tú piensas, qué es lo que tú sientes, pero Dios quiere que tú le pidas. Dios quiere que tú le pidas. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Así que los quiero invitar a hablar con Dios y mostrarle esos deseos que ustedes tienen en su corazón y reclamárselos, porque Él ha prometido que va a estar con nosotros, Él ha prometido que nos va a apoyar, Él ha prometido que nuestros sueños van a ser realidad si son el camino que Él tiene trazado para nosotros. Así que yo le pedí a Dios que estuviese conmigo, le pedí a Dios que me mostrara el camino, que me abriera las puertas. Y hablando de pedirle a Dios, pues gracias a este programa de colportaje pude financiar mis estudios para el próximo año, un gran porcentaje, y por eso es que tengo la posibilidad de ir a estudiar. Así que por eso estoy muy agradecida con Dios, porque Él contesta oraciones. Además de pedir, pues también debemos recordar que hay que agradecer. Agradecer porque a veces hay un aspecto que no sale como queremos, una situación que no está
aquí en nuestras manos, que se nos sale de las manos, nos frustramos, nos enojamos, pero no vemos todo lo demás de nuestra vida que está tan bien. Y si está tan bien es porque Dios está con nosotros. Y se nos olvida que las cosas malas que nos pasan o que algunos planes que se frustran no es precisamente porque Dios no nos escuche o porque Dios no quiera lo mejor. Es precisamente al contrario, porque Dios quiere lo mejor y te dice, no, por ahí no es, no te voy a abrir las puertas ahí porque es que es para allá y tú estás yendo hacia acá. Así que te tengo que mostrar que debes moverte del lugar. Así que esa es la manera en la que Dios actúa con nosotros, mostrándonos cuál es el camino que debemos seguir. Yo tuve varios planes antes de ir a estudiar a Estados Unidos. Al principio no quería ir, pero fue Dios quien me mostró a mí qué era lo que yo debía hacer. Fue Él quien abrió las puertas a una posibilidad que para mí era nula. Así que de verdad pues estoy muy agradecida con Dios y esta experiencia fue increíble. Extraño mucho a todos mis compañeros de colportaje, a mis líderes y de verdad estoy eternamente agradecida. No sé si puedo ir a colportar este próximo invierno, aunque me encantaría, pero aún así definitivamente el colportaje ha hecho una pausa en mi vida, un antes y un después, y ahora ya no voy a dejar de colportar porque se ha vuelto algo muy importante para mí, muy importante en mi vida. Bueno, me alegra mucho haber podido pasar este espacio con ustedes, haber podido contarles estas experiencias tan hermosas de cómo Dios nos utiliza y me utilizó en este verano por medio de este hermoso ministerio del colportaje. Y espero que tengan un excelente resto de noche y comienzo de este día precioso, mi día favorito, el día sábado. ¡Adiós!